La puerta de la cámara de ejecución se cerró con un estruendo detrás de Eleanor Rodríguez, con el llavero congelado en el aire mientras miraba al pastor alemán de la jaula 9. Duke no se encogía como los demás que iban a morir al día siguiente. Estaba completamente inmóvil, con los ojos ámbar fijos en la puerta, como si esperara a alguien que nunca llegaría. No era desesperación lo que había en esos ojos, era fe. No era desesperación lo que había en esos ojos, era fe. Los demás perros gemían y se paseaban, pero la quietud de Duke hizo que a Eleanor le temblaran las manos y le recordara la última carta de su hijo Miguel desde Faluya. «Mamá, si me pasa algo, que sepas que no estaba solo. Nunca dejamos a nadie atrás». El reloj sobre la jaula de Duke marcaba las horas que le quedaban de vida. 63 horas y 14 minutos. «Procesadlo a primera hora del lunes», susurró al pasillo vacío, con la voz quebrada por unas palabras que sabían a traición. ¿A quién esperaba Duke en sus últimas horas? ¿Y por qué sentía, con aterradora certeza, que alguien venía? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que lo estás viendo ahora mismo. Continuemos con la historia. El centro de rehabilitación canina del condado de Tucson se alzaba como una cicatriz de hormigón en el desierto de Arizona, con vallas de alambre coronadas por alambre de púas que brillaban bajo el implacable sol de agosto. Eleanor Rodríguez llevaba 12 años al frente de este centro, desde que el ataúd cubierto con la bandera de Miguel llegó a casa, y nunca se había acostumbrado al olor, el miedo, la desesperación y el desinfectante industrial que no conseguía enmascarar el olor de la muerte inminente. El expediente de Duke estaba abierto sobre su escritorio, cada página un testimonio de servicio y sacrificio. Perro militar T-573, nombre en código Duke, 8 años. Sirvió 3 veces en Afganistán con las Fuerzas Especiales de la Marina. Pérdida parcial de la audición por la explosión de un artefacto explosivo improvisado. Hocico marcado por haber sacado a su adiestrador de un Humvee en llamas. 37 salvamentos confirmados. Y ahora, 3 incidentes en su centro. 3 incidentes que sellaron su destino bajo las rígidas y peligrosas leyes sobre perros de Arizona. Pero Eleanor sabía lo que el expediente no decía. Duke no había atacado al azar. Cada incidente seguía el mismo patrón. Alguien buscaba algo oculto, hacía un movimiento sospechoso, mostraba un comportamiento que activaba su entrenamiento de protección. La última víctima, el ayudante del sheriff Carl Brennan, denunció una agresión sin provocación. Pero Eleanor había visto las imágenes de seguridad. Brennan había estado jugando con su bolsillo, el mismo bolsillo donde más tarde encontraron, donde él afirmó que Duke había rasgado durante el ataque. La guerra no había terminado para Duke. Lo seguía a casa en cada movimiento repentino, en cada mano oculta, en cada amenaza potencial para aquellos bajo su protección. Y mañana por la mañana, el Dr. James Mitchell clavaría una aguja en la pata delantera de Duke y toda esa lealtad, todo ese adiestramiento, toda esa necesidad desesperada de proteger simplemente desaparecerían. El teléfono de Eleanor vibró. Otra organización de rescate que se negaba a acoger a Duke. Demasiado agresivo, decían. Demasiada responsabilidad. Había llamado a 23 organizaciones en 3 días. 23 variaciones de «lo sentimos, no podemos ayudarle». A través de la ventana de su oficina, vio cómo el turno de tarde comenzaba sus rondas. Duke permanecía inmóvil en su jaula, con esa inquietante quietud que lo separaba de los demás perros. Llevaba 2 días sin comer, bebiendo solo el agua necesaria para sobrevivir. No era depresión, había visto muchos casos. Esto era otra cosa. Esperar. El Dr. Mitchell llamó a la puerta y entró sin esperar permiso, con la bata blanca arrugada tras otro turno de 18 horas. A sus 45 años, llevaba el peso de todos los animales y es que no había podido salvar en las profundas arrugas de su rostro. Ellie, sobre Duke. Lunes por la mañana, como estaba previsto, dijo ella sin levantar la vista del expediente. Eso no es lo que yo. Se detuvo y se pasó la mano por el cabello ralo. Hay algo que debes saber. Sobre Brennan. Sobre por qué Duke podría haber. Ya no importa. Debería importar. La voz de Mitchell se apagó. He sacrificado a 4 perros en el último año. Todos entrenados para detectar drogas. Todos atacaron a agentes que luego resultaron ser. Basta.
Eleanor finalmente lo miró a los ojos. Sea lo que insinúas, sin pruebas no cambia nada. Duke muere el lunes. Pero cuando Mitchell se marchó, Eleanor sacó su teléfono personal y buscó un número que tenía guardado, pero al que nunca había llamado. Última oportunidad, pensó. Lunes. Pero cuando Mitchell se marchó, Eleanor sacó su teléfono personal y buscó un número que tenía guardado pero al que nunca había llamado. Última oportunidad, pensó. Un último intento desesperado antes de que el amanecer del lunes se llevara a otro soldado. El ataque ocurrió un jueves por la tarde, cuando el calor del desierto hacía que el asfalto brillara como el agua. El ayudante del sheriff Carl Brennan se había ofrecido voluntario para el ejercicio de entrenamiento K9, alegando que quería comprender mejor a nuestros compañeros de 4 patas. Eleanor debería haber confiado en su instinto cuando Duke se puso a la defensiva en cuanto Brennan entró en el patio de entrenamiento. El ejercicio era sencillo. Ejercicios básicos de obediencia con posibles candidatos a la adopción observando desde detrás de la valla de seguridad. Duke se había comportado de manera impecable durante 20 minutos, respondiendo a las señales manuales a pesar de su sordera parcial y demostrando el control que hace que los perros militares sean tan valiosos. Entonces Brennan se adelantó para estrechar la mano del adiestrador, con la mano derecha extendida y la izquierda deslizándose hacia el bolsillo trasero de sus pantalones. Duke se movió como un rayo. 100 kilos de músculo entrenado se lanzaron a través del 1,5 metros de distancia, apretando con sus mandíbulas la muñeca izquierda de Brennan mientras su peso empujaba al ayudante del sheriff al suelo. El bolsillo se rasgó en la lucha y su contenido se esparció por el asfalto caliente. Un teléfono móvil, unas llaves y una pequeña bolsa de plástico que Brennan pateó frenéticamente bajo un banco cercano. «Quítalo de encima, quítalo de encima», gritó Brennan, mientras su mano libre buscaba su arma reglamentaria. El adiestrador ordenó a Duke que soltara, y el perro obedeció al instante, retrocediendo pero manteniendo su cuerpo entre Brennan y los civiles que se encontraban detrás de la valla. La sangre se filtraba a través de la manga del uniforme de Brennan, pero las heridas estaban controladas. Duke había mordido para detenerlo, no para mutilarlo. «Ese animal está loco», gritó Brennan, acunando su brazo. «Ataque sin provocación, quiero que lo sacrifiquen». Pero Eleanor había visto los ojos de Duke en ese momento, no rabia, ni confusión, sino una fría certeza. La misma mirada que Miguel había descrito en sus cartas, cuando Duke alertaba de artefactos explosivos improvisados ocultos que ningún humano podía detectar. Duke no había atacado, había respondido a una amenaza que solo él percibía. Cuando llegó el sheriff, la bolsa de plástico había desaparecido y la historia de Brennan se había consolidado. Un ataque no provocado por un animal peligroso. 3 testigos no se ponían de acuerdo sobre lo que habían visto. La cámara de seguridad que cubría esa sección del patio había fallado misteriosamente esa mañana. Y Brennan, con su impecable historial y su sonrisa fácil, fue creído sin dudar. La reunión de emergencia de la junta directiva se convocó esa noche en la pequeña sala de conferencias de las instalaciones. 5 miembros de la junta, 3 funcionarios del condado, un representante veterinario y un defensor civil se sentaron alrededor de una mesa de madera, rayada mientras Eleanor luchaba por la vida de Duke. «Es su tercera falta», dijo la supervisora del condado, Janet Walsh, sin molestar en levantar la vista de su teléfono. «La política es clara. Los 2 primeros incidentes fueron respuestas defensivas a amenazas reales», replicó Eleanor. «El robo en la tienda de conveniencia, donde Duke retuvo al sospechoso armado hasta que llegó la policía. La situación de violencia doméstica en la que protegió a un niño y mordió a un hombre que posteriormente fue absuelto». Walsh la interrumpió. «Absuelto no significa inocente», espetó Eleanor. «El entrenamiento de Duke lo hace más peligroso, no menos. Esto lo dice Harold Krensky, el asesor legal de la Junta. Un perro de ataque militar con trastorno de estrés postraumático. ¿Solo por la responsabilidad? No es un perro de ataque», dijo Eleanor alzando la voz. «Es un especialista en detección y protección que salvó la vida de 13 estadounidenses en Afganistán. Se ganó una estrella de bronce. Se merece algo mejor que...». «Lo que se merece», dijo Walsh con frialdad, «es irrelevante. Lo que importa es la seguridad pública y la responsabilidad del condado. Dr. Mitchell, ¿su opinión?». James Mitchell estaba encorvado en su silla, con aspecto de haber envejecido 5 años en la última hora.
Eleanor sabía que había estado luchando con su conciencia desde que examinó a Duke después del incidente. El patrón de la mordedura, la fuerza controlada, la liberación inmediata al dar la orden, todo sugería una respuesta entrenada, no agresiva. El animal muestra importantes problemas de comportamiento, dijo Michelle lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Dado su historial y su entrenamiento, la rehabilitación parece poco probable. Eleanor lo miró fijamente, traicionada. Esa misma mañana le había dicho en privado que Duke no mostraba signos de agresividad inestable, pero ahora, bajo el escrutinio de la Junta, se derrumbó como un traje barato. Entonces estamos de acuerdo, dijo Walsh. La eutanasia se programará en un plazo de 72 horas, según la ley estatal. Se levanta la sesión. Mientras los miembros de la Junta salían, Eleanor permaneció sentada, mirando el historial de servicio de Duke. 13 vidas salvadas. 3 corazones púrpura. Cientos de artefactos explosivos improvisados detectados. Y todo acabaría con una aguja en una habitación de hormigón porque él había reconocido una amenaza que los humanos habían decidido ignorar. Sonó su teléfono, la línea principal de las instalaciones, que se desviaba fuera del horario laboral. Casi no contestó, pero la costumbre pudo más. Tucson Canine Rehabilitation, Rodríguez al habla. Señora, me llamo Patricia Hernández, de la Fundación Veterans Bridge. La voz de la mujer era profesional, pero cálida. La llamo por su consulta sobre perros militares que necesitan un hogar. El corazón de Eleanor dio un vuelco. Había enviado esa consulta 3 días antes del incidente de Brennan. Sí, pero la situación ha cambiado. El perro en cuestión ha sido condenado a la eutanasia. Una pausa. ¿Se trata de un perro militar? Sí, de las Fuerzas Especiales de la Marina. ¿Puede enviarme su número de servicio? Tenemos una base de datos de adiestradores que buscan a sus perros. A veces, el ejército pierde el rastro después de las bajas médicas. Eleanor temblaba mientras buscaba el expediente completo de Duke. T-573 sirvió en MARSOC de 2018 a 2021. El adiestrador figura como. Entrecerró los ojos para ver la fotocopia descolorida. Sargento Marcus Thompson, herido en combate, evacuado por motivos médicos, noviembre de 2021. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Eleanor pensó que se había cortado la comunicación. Entonces, oh, Dios mío, Max Duke. Señora, Marcus Thompson lleva 5 años buscando a ese perro. Llama todos los meses, sin falta. Le dijeron que Duke había muerto durante el transporte. Eleanor sintió un nudo en el pecho. ¿Está vivo? ¿El adiestrador? Vivo, pero es complicado. Perdió la vista en el mismo ataque con un artefacto explosivo improvisado que hirió a Duke. Su esposa murió mientras él se recuperaba. En un accidente de coche, está criando a su hija solo. ¿El trauma? Señora, perder a Duke casi lo destroza por completo. Él le da todo el mérito a ese perro por salvar no solo su vida, sino la de todo su pelotón. Tiene 70 horas, dijo Eleanor, con un hilo de voz. El lunes a las 8 de la mañana. Lo llamaré inmediatamente. Está en Phoenix. ¿Cuánto es eso? 2 horas. Vendrá. Sé que vendrá. Después de colgar, Eleanor se sentó en la oscuridad de su oficina, procesando lo que había aprendido. En algún lugar de Phoenix, un marine ciego estaba a punto de descubrir que su compañero estaba vivo. Un compañero al que le habían dicho que estaba muerto. Un compañero que había estado esperando, negándose a comer, sabiendo de alguna manera que su marine lo encontraría. Pensó en la última carta de Miguel. Mamá, Duke sabe cosas que nosotros no sabemos. Él sabía de la emboscada antes que cualquiera de nosotros. Es como si pudiera sentir lo que va a pasar. Confía en los perros, mamá. Ellos saben. Eleanor sacó sus llaves personales y se dirigió a la perrera. Al diablo con las normas, Duke tendría una cena como es debido esa noche. Porque en algún lugar de la Interestatal 10, estaba segura, un marine ciego ya corría a través de la oscuridad hacia un reencuentro que llevaba 5 años gestándose. El bastón blanco de Marcus Thompson encontró el borde de la acera cuando el conductor del Uber anunció su llegada al centro de rehabilitación canina del condado de Tucson. El calor de la mañana ya era agobiante a las 7:30, pero Mac apenas lo notaba. Le temblaban las manos, no por su estado, sino por algo mucho más poderoso. La esperanza se mezclaba con el terror de que todo fuera un error.
¿Seguro que es aquí?, preguntó el conductor. Parece bastante cerrado. Sí, es aquí, dijo Mac, saliendo del asiento trasero. Su 1,85 m de estatura se movía con la precisión cautelosa de alguien que había aprendido a navegar en la oscuridad. A su lado, una pequeña mano se aferraba a sus dedos izquierdos. «Papá, ¿de verdad vamos a ver a Duke?». La voz de Sarah era poco más que un susurro, sus palabras aún frágiles y escasas como pájaros exóticos que podrían volar si se asustaran. Había hablado más en las últimas 12 horas que en los 2 años anteriores juntos. «Lo vamos a intentar, pequeña». La puerta se abrió con un zumbido antes de que pudiera encontrar el interfono. Se oyeron pasos que se acercaban, rápidos, decididos, pero vacilantes en el último momento. «Señor Thompson, soy Eleanor Rodríguez. Hablamos por teléfono». «Un momento. Señor Thompson, soy Eleanor Rodríguez. Hablamos por teléfono». Mac extendió la mano y sintió como ella se cerraba alrededor de la suya, callosa, fuerte, cálida. «Gracias por llamar», pensé. «Me dijeron que había muerto. Lo sé. Lo siento. Si quiere seguirme, espere». La palabra salió más brusca de lo que Mac pretendía. 5 años de decepciones, de pistas falsas, de que le dijeran que siguiera adelante le habían enseñado a controlar sus expectativas. ¿Es realmente él, el T-573? La pausa de Eleanor le indicó que lo entendía. Solo hay una forma de saberlo con certeza. Atravesaron lo que parecía un aparcamiento, entraron por una puerta que daba a un espacio con aire acondicionado, un alivio, y recorrieron un pasillo que olía a desinfectante y a algo más, miedo, ansiedad, la mezcla de emociones que se adhiere a los lugares donde se toman decisiones de vida o muerte. «Duke está en el ala de aislamiento», explicó Eleanor. «Ha estado difícil, agresivo con el personal. Hay 3 incidentes documentados». Max se detuvo. «Duke no ataca sin motivo». «Lo creo, pero creer no cambia las normas». La junta votó. «¿Cuánto tiempo?». 47 horas. Sarah le apretó la mano. Max sintió que ella se acercaba, presionando contra su pierna. Ahora entendía el tiempo, entendía los plazos y los finales. Su madre le había prometido que volvería de la tienda en solo 1 hora. Eso fue hace 2 años, 3 meses y 16 días. Giraron otra esquina. Mac oyó a lo lejos el sonido de ladridos, varios perros, agitados, institucionales, pero a medida que se adentraban en el edificio, los ladridos se fueron apagando. Cuando Eleanor se detuvo, el silencio era total. «Esto es inusual», murmuró Eleanor. «Nunca se detienen todos a la vez». Max sabía por qué. Podía sentirlo en el aire, esa tensión eléctrica antes del contacto, la misma sensación que había tenido en cientos de patrullas cuando Duke se quedaba inmóvil, con el rabo recto, indicando que había peligro por delante. El otro perro también lo intuía, que algo importante estaba a punto de suceder. «Está en la última jaula a la izquierda», dijo Eleanor. «Debería advertirte». Mac ya se estaba moviendo, Caín barrió hacia la izquierda para encontrar la pared y luego la siguió hacia adelante. Detrás de él, los pasos de Sarah resonaban en el cemento. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. 5 años de dolor y culpa amenazaban con abrumarlo. La última vez que había estado tan cerca de Duke, ambos se desangraban en la tierra afgana, y la visión de Mac se nubló mientras Duke lo arrastraba a un lugar seguro. Entonces lo oyó. Un gemido suave, tan débil que podría haber sido imaginación. Mac se detuvo ante lo que debía de ser la puerta de la jaula, buscando a tientas la cadena. El gemido se repitió, esta vez más alto, interrogativo. «¿Duke?». La explosión de movimiento hizo que Eleanor diera un grito ahogado. Mac oyó el ruido de las garras sobre el cemento, el traqueteo de la cadena cuando los 100 kilos del pastor alemán se lanzaron contra la puerta de la perrera. Pero no hubo ladridos ni gruñidos, solo gemidos desesperados y agudos que Mac solo había oído una vez antes, el día que lo subieron al helicóptero médico y Duke luchó contra 3 cuidadores que intentaban seguirlo. Los dedos de Mac encontraron pelo a través de la cadena, áspero, familiar, real. Las rodillas se le doblaron y se hundió en el cemento, con ambas manos ahora presionadas contra la perrera mientras Duke intentaba empujar todo su cuerpo a través de los huecos de la valla. «Quédate», susurró Mac. La última orden que había dado en Afganistán, la palabra que había salvado la vida de Duke cuando explotó el segundo artefacto explosivo improvisado. «Buen chico».
Quédate. Los gemidos cesaron al instante. Mac oyó a Duke caer al suelo al otro lado de la valla, pero el jadeo estaba allí, justo a la altura de su cara. Un aliento caliente a través de la reja. El olor de él, pelaje polvoriento y croquetas y algo esencialmente Duke, que 5 años no habían cambiado. «Ábrela», dijo Mac con rudeza. «No puedo. Lo dice el protocolo». «Por favor», la palabra rompió algo en el pecho de Mac. «No lo he hecho. No puedo verlo. Necesito tocarlo, por favor». Hubo una larga pausa, luego el tintineo de unas llaves. Si ataca, no lo hará. La cerradura se abrió. La puerta se abrió de par en par. Durante un instante, nada se movió. Entonces Duke se abalanzó sobre él, no para atacarlo, sino para trepar, con las patas sobre los hombros de Mac, la lengua por todas partes, todo el cuerpo vibrando de una alegría tan intensa que casi era dolor. Mac lo rodeó con los brazos y hundió la cara en el espeso y áspero pelaje del cuello de Duke. Y, por primera vez en 5 años, algo que se había roto dentro de él volvió a encajar en su sitio. «Hola, chico», le susurró al pelaje de Duke. «Oye, Duke, lo siento. Lo siento mucho. Me dijeron que habías muerto». Duke emitió un sonido que Mac nunca le había oído antes, una mezcla de gemido, gruñido y sollozo humano. Su peso se posó sobre el regazo de Mac, los 100 kilos de asesino entrenado para el combate reducidos a un perro que solo quería recuperar a su dueño. «¿Papá?», la voz de Sarah, pequeña e insegura. Mac sintió que Duke se quedaba quieto, con esa alerta que significaba que estaba evaluando. Mac sintió que Duke se quedaba quieto, con esa alerta que significaba que estaba evaluando. Lentamente, Mac pasó la mano por la espalda de Duke, sintiendo las cicatrices que no recordaba, la cresta de la columna vertebral ligeramente más prominente de lo que debería. «Duke, ella es Sarah». «Sarah, este es Duke». «¿El perro de mis sueños?», preguntó Sarah, y Mac oyó como Eleanor respiraba profundamente. «¿Qué sueños, cariño?». «Aquellos en los que el perro marrón te cuida, en los que siempre intenta volver a casa pero no encuentra el camino». A Mac se le hizo un nudo en la garganta. Sarah llevaba 2 años haciendo el mismo dibujo. Un perro marrón con cicatrices en el hocico, de pie junto a una puerta. Él pensaba que era su forma de procesar el dolor, creando un protector imaginario. Pero los detalles siempre habían sido demasiado específicos, demasiado coherentes. «¿Puedo acariciarlo?», preguntó Sarah. Mac sintió que Duke se movía, girándose hacia Sarah, pero sin apartarse del regazo de Mac, esperando permiso, siempre esperando permiso. «Duke, amigo», dijo Mac en pastún, la orden para identificar a los aliados. «Sarah es amiga», la cola de Duke. Mac podía oírla golpear el cemento con golpes lentos y medidos. Entonces Sarah se rió, un sonido tan raro y precioso que a Mac le ardieron los ojos detrás de sus retinas inútiles. «Me está lamiendo la mano», susurró. «Su lengua es muy grande». «Señor Thompson», dijo Eleanor en voz baja. Nunca le había visto reaccionar así con nadie. Ha estado diferente, retraído, agresivo cuando se le acercaban. Pero esto, él estaba esperando, dijo Mac simplemente. Teníamos un trato. Le dije que se quedara y se quedó. Incluso cuando le dijeron que yo estaba muerto, incluso cuando pasaron los años, se quedó. La decisión de la Junta puede ser impugnada, se quedó. La decisión de la Junta puede ser impugnada, dijo una nueva voz, masculina, más vieja, cansada. Soy el Dr. Mitchell. Examiné a Duke después del incidente con el ayudante Brennan. Mac sintió que Duke se tensaba, un gruñido sordo que comenzaba en su pecho. Tranquilo, amigo. He estado revisando las imágenes de seguridad del incidente, continuó Mitchell. Las he mejorado, las he ralentizado. Brennan estaba buscando algo en su bolsillo. Algo que pateó después de que Duke lo derribara. He visto este patrón antes con perros detectores de drogas. Reaccionan al olor, no a la persona. ¿Estás diciendo que Duke detectó drogas en un agente?, preguntó Eleanor. Estoy diciendo que he sacrificado a 4 perros en 18 meses, todos con entrenamiento en detección de drogas, todos por atacar a agentes que luego fueron investigados por otros motivos. Nunca condenados, fíjate. Las investigaciones siempre quedaron en nada. Pero el patrón. Desahuciados, fíjate.
Las investigaciones siempre quedaron en nada. Pero el patrón. Mac se levantó lentamente. Duke se levantó con él, pegado a su pierna. La mano de Sarah encontró la cabeza de Duke, con los diminutos dedos hundiéndose en el pelaje. «Tienes 47 horas para salvar a mi compañero», dijo Mac en voz baja. «Dime qué tengo que hacer». Eleanor se quedó callada durante un largo rato. Luego, primero, tenemos que documentar este reencuentro. Luego necesitamos un abogado. Y, señor Thompson, necesitamos saber todo sobre el entrenamiento de Duke. Porque si el Dr. Mitchell tiene razón, su perro no es el problema. Él es la solución. El vídeo del reencuentro de Duke con Mac tenía 17 visitas cuando Eleanor lo publicó en la página de Facebook del refugio a las 8:47 de la mañana. Al mediodía tenía 30. Cuando llegaron las noticias locales a las 2 de la tarde, el número había subido a más de 200, con comentarios procedentes de todo el mundo. Los veteranos compartieron historias de sus propios compañeros caninos perdidos. Las familias escribieron sobre perros militares que habían salvado a sus seres queridos. La etiqueta Shasha Sabe Duke comenzó a ser tendencia, pero en la pequeña sala de conferencias de las instalaciones, Mac no sentía nada de ese impulso digital. Estaba sentado frente a Thomas Brennan, tío del ayudante del sheriff Carl Brennan, y el abogado más poderoso del condado, mientras Duke yacía acurrucado a sus pies, un cálido y respirante recordatorio de lo que estaba en juego. «El señor Thompson», dijo Brennan, con la voz tranquila y segura de un hombre que nunca había perdido un caso importante. «Aunque su reencuentro es conmovedor, eso no cambia los hechos. Este animal atacó a un agente de la ley. La ley es clara». «Duke no ataca sin motivo», repitió Mac, mientras sus dedos buscaban el mango gastado de su bastón. «Está entrenado para detectar amenazas». «¿Está sugiriendo que mi sobrino es una amenaza?» «Estoy diciendo que Duke identificó algo que activó su entrenamiento». «En Afganistán». «Esto no es Afganistán», interrumpió Brennan. «Esto es Tucson. No necesitamos perros de guerra patrullando nuestras calles». Sarah se movió en su silla junto a Mac y bajó la pequeña mano para acariciar la cabeza de Duke. Llevaba en silencio desde que llegaron, pero Mac podía sentir su tensión, la forma en que contenía la respiración cuando se alzaban las voces. «Quizás», intervino Eleanor, «podríamos discutir un compromiso. Rehabilitación supervisada. Adiestramiento obligatorio». «No». Brennan cerró su maletín con un clic definitivo. «La postura del condado es clara. El animal es peligroso. La eutanasia se llevará a cabo según lo previsto el lunes por la mañana». Se detuvo en la puerta. «Le sugiero que se despida ahora, señor Thompson. Será más fácil que alargar esto». Después de que se marchara, la habitación parecía más pequeña, sin aire. Mac oyó la exhalación aguda de Eleanor, la tos nerviosa del Dr. Mitchell. Pero fue Sarah quien rompió el silencio. «Está mintiendo», dijo, con voz baja pero segura. «¿Sobre qué, cariño? Sobre Duke, pero también sobre otra cosa». Su voz suena como la de mamá cuando decía que solo iba a la tienda. Mac sintió un nudo en el pecho. Jennifer había llamado desde el aparcamiento ese día, con voz alegre y normal, diciendo que se había olvidado la lista y que volvería enseguida. El conductor borracho la había atropellado a 3 manzanas de casa. «Necesitamos ayuda», dijo Eleanor. «Ayuda de verdad. Asistencia legal, presión de los medios, algo». El teléfono de Mac vibró. Patricia Hernández, de Veterans Bridge. «Mac, estoy viendo las noticias. Estamos movilizando apoyo, pero necesitas un abogado. Uno bueno, no podemos pagarlo, ya está arreglado. Rebecca Chen ha aceptado el caso pro bono. Está viniendo desde Phoenix. Mac, ha llevado casos de perros militares antes. Conoce el sistema». Mientras esperaban, el Dr. Mitchell apartó a Mac. «Hay algo más. Sobre los otros caninos. Los que fueron sacrificados. Guardé muestras de tejido. Técnicamente es ilegal, pero algo me parecía raro. Todos tenían niveles elevados de cortisol, signos de estrés extremo, pero también rastros de metanfetamina en sus sistemas». «¿Metanfetamina?» La mano de Mac se detuvo sobre la cabeza de Duke. «¿Estás diciendo que alguien los drogó?» «Estoy diciendo que 4 perros entrenados para detectar drogas se volvieron agresivos en 6 meses. Todos atacaron a los oficiales. Todos tenían trazas de metanfetamina en sus sistemas.
No lo suficiente como para causar agresividad, pero sí lo suficiente como para ser detectados. Pruebas falsas, susurró Mac. Alguien les estaba tendiendo una trampa, deshaciéndose de perros que podían delatarles. El gruñido de Duke le interrumpió, bajo y amenazante. Se oyeron pasos en el pasillo. El ayudante del sheriff Carl Brennan entró sin llamar, con el uniforme impecable a pesar del calor de la tarde. Tenía el brazo izquierdo vendado, pero lo movía con libertad. Mac observó que la mordedura de Duke había sido controlada. Contención, no ataque. Una escena conmovedora en las noticias, dijo Brennan sin apartar la mirada de Duke. El héroe local se reúne con su perro. Lástima el final. Duke se puso de pie, colocándose entre Brennan y Sarah. No estaba agresivo, pero estaba alerta, observando. Ayudante, dijo Eleanor con cuidado. No debería estar aquí. ¿En un edificio público? Solo quería ver a la celebridad antes del lunes. Brennan se acercó y Mac lo notó. El ligero titubeo en la respiración de Duke, la forma en que su postura pasó de protectora a alerta. Ya está bien, dijo Mac en voz baja. Brennan sonrió. ¿Sigue dando órdenes, sargento? Debe de ser duro, todo ese entrenamiento y no tener dónde utilizarlo. Bueno, excepto para entrenar a tu perro para que ataque a personas inocentes. Duke, la voz de Mac tenía el peso de una orden. Quieto. Duke se dejó caer sobre sus cuartos traseros, pero no apartó los ojos de Brennan. Mac podía sentir la tensión que irradiaba su compañero, la misma preparación en tensión de cientos de patrullas cuando Duke había detectado artefactos explosivos improvisados ocultos. Interesante, murmuró Brennan. ¡Qué control! Da que pensar para qué más lo habrán entrenado. La puerta se abrió de nuevo. Entró una mujer. Asiática, de unos 40 años, vestía un traje que denotaba seriedad, a pesar del calor del desierto. Agente Brennan. ¡Qué coincidencia! Rebecca Chen, abogada del señor Thompson. Creo que usted figura en nuestra solicitud de medida cautelar. La sonrisa de Brennan se desvaneció. ¿Qué orden judicial? La suspensión de emergencia de la ejecución que estamos solicitando, miró su reloj, 43 minutos, junto con una solicitud formal de investigación de lo que algunos podrían llamar un patrón de incidentes caninos sospechosos. Llamar a eso un patrón de incidentes caninos sospechosos. No tiene fundamentos. Las imágenes de seguridad muestran que usted pateó algo debajo de un banco después del supuesto ataque de Duke. Otros 4 perros fueron sacrificados tras incidentes similares, todos ellos entrenados para detectar drogas. Su presencia en 3 de esos incidentes. ¿Quiere que continúe? Max sintió que el ambiente cambiaba. La actitud segura de Brennan se resquebrajó por un momento antes de recomponerse. Coincidencia, dijo Brennan. Y esas imágenes no prueban nada. Quizás. Pero a la jueza Martínez le encantan los perros. ¿Sabías que tiene 3 rescatados? Creo que le parecerá interesante el patrón. Brennan se marchó sin decir nada más. Pero Mac podía oler lo que Duke había detectado. Sudor de miedo y algo químico, acre. La nariz de Duke nunca se equivocaba. ¿Tenemos alguna oportunidad?, preguntó Mac. Más que una oportunidad. Llevo meses preparando un caso sobre estas muertes caninas. Duke es la clave, el primer perro cuyo adiestrador se presentó. El primero que sigue vivo para ser sometido a pruebas. Chen se arrodilló junto a Duke y le dejó olfatearle la mano. Señor Thompson, necesito saber todo sobre el adiestramiento de Duke, en concreto sobre su capacidad para detectar drogas. Mac se lo explicó rápidamente. Los meses de entrenamiento especializado, el proceso de certificación, el historial de Duke en Afganistán. 63 multas por drogas confirmadas, cientos de kilos de heroína interceptados, una ruta de tráfico de drogas de los talibanes desarticulada. ¿Puede diferenciar, preguntó Chen, entre tipos de drogas? Hasta los niveles de pureza. Duke identificó una vez a un mensajero porque había manipulado heroína 12 horas antes. Solo eran residuos, pero Duke lo supo. ¿Y en el caso de Brennan? Mac lo pensó. La forma en que Duke reaccionó. Exposición reciente. Algo en su persona, no solo residuos. Chen sonrió. Agudo. Depredador. Entonces tenemos que demostrarlo. Dra. Mitchell, las muestras de tejido de los otros perros. ¿Podemos analizarlas? Ya se han enviado a un laboratorio independiente.
Mañana tendremos los resultados. Bien. Eleanor, necesito todas las grabaciones del último año. Todos los informes de incidentes, todos los agentes implicados. Se volvió hacia Mac. Y tú tienes que mantener a Duke a la vista. El apoyo del público es nuestro escudo. No lo sacrificarán con todo el mundo mirando. Esa noche, el aparcamiento de las instalaciones se llenó de simpatizantes. Veteranos de Phoenix llegaron en una caravana. Adiestradores caninos de todo el estado trajeron a sus perros jubilados. Los medios locales montaron un campamento. El hashtag #SaveDuke había pasado de ser tendencia a convertirse en un movimiento. Max se sentó en un banco fuera de las instalaciones, con la cabeza de Duke en su regazo y Sarah acurrucada a su lado. El aire del desierto se estaba enfriando y traía el olor de la creosota y la lluvia lejana. «Papá», susurró Sarah, «¿Duke va a morir como mamá?» La pregunta golpeó a Mac como metralla. «No, cariño, vamos a luchar por él, pero a veces luchar no es suficiente. Tú luchaste por volver a ver, pero...» Mac la atrajo hacia sí. «Eso es diferente». «¿Cómo?» Lo pensó, acariciando el pelaje de Duke. «Cuando perdí la vista, pensé que lo había perdido todo. Mi propósito, mi capacidad para proteger a la gente. Pero Duke me enseñó algo en aquellos primeros días. No le importaba que yo no pudiera ver. Simplemente se adaptó, se convirtió en mis ojos. Seguíamos siendo un equipo, solo que diferente. ¿Así que os salvasteis el uno al otro?» «Sí. Y seguimos vivos». «¿Os salvasteis el uno al otro?» «Sí. Y vamos a seguir salvándonos el uno al otro». La cola de Duke golpeó contra el banco, y Max sintió algo que no había experimentado en años. No solo esperanza, sino certeza. Duke había esperado 5 años. Mac podía luchar durante 40 horas. Dentro de las instalaciones, Eleanor observaba desde la ventana de su oficina. La multitud había crecido hasta alcanzar casi las 200 personas, algunas con carteles, otras simplemente como testigos. Su teléfono no dejaba de sonar. Medios de comunicación, organizaciones de rescate, políticos que de repente se interesaban por el bienestar animal. Pero fue el momento de silencio lo que llamó su atención. El marine ciego, su hija silenciosa, y el perro que se había negado a rendirse. Pasara lo que pasara el lunes, ya había sido testigo de algo por lo que merecía la pena luchar. El doctor Mitchell apareció en la puerta. El laboratorio había dado los resultados preliminares de las muestras de tejido. ¿Y? Los 4 perros tenían metanfetamina en el organismo. Pero, Ellie, también han encontrado algo más. Ketamina, trazas, pero presentes en todas las muestras. ¿Ketamina? Es un sedante veterinario, del tipo que usamos para procedimientos, que alguien con acceso a suministros veterinarios podría obtener fácilmente. A Eleanor se le heló la sangre. ¿Estás diciendo que alguien drogó a estos perros deliberadamente? ¿Para que dieran positivo? Estoy diciendo que alguien quería deshacerse de estos perros en concreto. Perros detectores de drogas que podrían haber identificado algo o a alguien que no debían. Afuera, Duke se alertó de repente y levantó la cabeza del regazo de Mac. Sus orejas se giraron hacia adelante, enfocándose en algo más allá de la multitud. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Mac, buscando el collar de Duke con la mano. Entonces también lo oyó. Motores. Varios vehículos. Se acercaban rápidamente. La oficina del sheriff llegó con todo su arsenal. 6 patrullas con las luces encendidas. El propio sheriff William Hayes salió del coche y se dirigió con paso firme hacia la multitud. «Esto es una reunión ilegal», anunció a través de un megáfono. «Dispersense inmediatamente o serán arrestados». La multitud se agitó, pero no se dispersó. Los veteranos que habían enfrentado cosas peores que los sheriffs de un pueblo pequeño se mantuvieron firmes. Rebecca Chen apareció junto a Mac, con su teléfono ya grabando. «¿Por qué motivo, sheriff?», y gritó. «Esta es una reunión pacífica en propiedad pública. ¿Interferir con las operaciones del condado? Esta instalación tiene trabajo que hacer». «¿Te refieres a un perro al que matar?», gritó alguien entre la multitud. El rostro de Ai se ensombreció. «Ayudante Brennan, despeje a estas personas». Mac sintió como la tensión de Duke se disparaba cuando Carl Brennan salió de uno de los coches patrulla. Los ojos del ayudante se posaron en Mac y Duke, y su sonrisa era fría. «Todo el mundo debe marcharse. Ahora. Excepto usted, Thompson. Está arrestado».
Ahora, excepto usted, Thompson, está arrestado. ¿Por qué?, preguntó Chen. Por albergar a un animal peligroso. Duke ha abandonado las instalaciones, no está en la perrera que le fue asignada. Eso viola la orden de contención. Ha estado bajo supervisión, ahórreselo para el juez. Brennan avanzó y Duke se levantó, colocándose entre el ayudante del sheriff y Mac. La multitud se apretó más. Los teléfonos grababan desde todos los ángulos. El momento se balanceaba en el filo de una navaja. Entonces Sarah se puso de pie. Lentamente, deliberadamente, caminó hasta el lado de Duke y le rodeó el cuello con sus pequeños brazos. No, dijo. Una sola palabra, clara y firme. Era la primera vez que desafiaba a un adulto, la primera vez que alzaba la voz desde que murió su madre. Niña, apártate, ordenó Brennan. No, más alto esta vez. Duke no ha hecho nada malo. Tú sí. Más alto esta vez. Duke no ha hecho nada malo. Tú sí, Sarah. Mac empezó a hablar, pero ella no había terminado. Te vi, dijo, mirando directamente a Brennan, en la tienda. El mes pasado. Estabas comprando medicinas, pero no parecías enfermo. Y tenías miedo. Como yo cuando mamá no volvía a casa, Brennan se quedó pálido. Los niños estaban confundidos. Tiraste algo en el aparcamiento. Una bolsita. Lo recuerdo porque miraste a tu alrededor primero, como si no quisieras que nadie te viera. El silencio se hizo tenso. Entonces Chen habló con voz clara. Sarah, ¿recuerdas qué tienda? Walgreens. En Speedway. Tienen cámaras en el aparcamiento. La mano de Brennan se movió hacia la radio, pero el sheriff Hayes le agarró la muñeca. Ayudante, creo que tenemos que hablar. Los siguientes minutos fueron un caos. Hayes apartó a Brennan. Conversaciones urgentes por radio. Chen hablaba por teléfono con el juez Martínez. La multitud se inquietaba, pero mantenía la posición. Finalmente, Hayes regresó. Todos a casa. La orden de contención sigue en pie, pero el perro permanecerá bajo la supervisión del adiestrador a la espera de una revisión más exhaustiva. Sheriff, Chen gritó. ¿Qué pasa con el arresto? Hayes parecía cansado de repente, con cada uno de sus 60 años a la vista. ¿Qué arresto? No veo ninguna infracción, solo un marine visitando a su compañero. Legalmente. Mientras los vehículos del sheriff se alejaban, con Brennan en la parte trasera de uno de ellos, Max sintió que Duke se relajaba poco a poco, pero los vehículos del sheriff se alejaron, con Brennan en la parte trasera de uno de ellos, y Max sintió que Duke se relajaba poco a poco. Sin embargo, la atención del perro seguía concentrada, buscando amenazas incluso cuando su cola comenzó a moverse. ¿Hemos ganado?, preguntó Sarah. Todavía no, dijo Chen, pero hemos ganado tiempo, y tiempo es lo que necesitamos. Eleanor se acercó a través de la multitud que se dispersaba. Y tiempo es lo que necesitamos. Eleanor se acercó a través de la multitud que se dispersaba. Señor Thompson, Duke tiene que permanecer en el recinto, pero creo que podemos hacer arreglos para que usted se quede con él. Hay una cama plegable en la sala de personal. Yo también me quedaré, dijo Sarah con firmeza. Mac empezó a protestar, pero se detuvo. Su hija había encontrado su voz para defender a Duke. ¿Cómo podía silenciarla ahora? Esa noche, mientras Mac yacía en la estrecha cama plegable con Duke pegado a un lado y Sarah acurrucada al otro, pensó en círculos, en cómo la vida parecía volver en espiral a momentos críticos. 5 años atrás, Duke le había salvado la vida en Afganistán. Ahora tal vez, era el turno de Mac de devolverle el favor. En Afganistán. Ahora tal vez era el turno de Mac de devolverle el favor. La respiración de Duke se hizo más profunda y cayó en sueño profundo, pero Mac sabía que su compañero permanecía alerta incluso en reposo, siempre vigilando, siempre listo. Afuera, una tormenta monzónica se estaba formando sobre las montañas. Los truenos retumbaban en la distancia y el aire olía a lluvia. Se avecinaba un cambio. Mac podía sentirlo, del mismo modo que Duke podía percibir los peligros ocultos. 39 horas hasta el lunes por la mañana, 39 horas para salvar a su compañero. En su sueño, las patas de Duke se movían, persiguiendo sombras de una guerra que nunca había terminado del todo. La mano de Mac encontró su pelaje, y el perro se calmó. «¿Estoy aquí, chico?», le susurró Mac en la oscuridad.
Vamos a superar esto juntos. Un trueno retumbó en el cielo y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Por la mañana, todo sería diferente, pero por ahora estaban juntos y eso era suficiente. La audiencia de emergencia estaba programada para las 4 de la tarde del domingo, menos de 16 horas antes de la eutanasia programada de Duke. La jueza María Martínez, conocida por su enfoque sensato y su intolerancia hacia la corrupción, había aceptado la sesión de fin de semana tras revisar las pruebas preliminares que Rebecca Chen había presentado. El juzgado, normalmente tranquilo los domingos, bullía con una energía que hacía que el edificio pareciera vivo. Mac estaba en el baño del juzgado, luchando con la corbata que no se había puesto desde el funeral de Jennifer. Sus dedos, tan firmes cuando daba órdenes a Duke, temblaban contra la tela de seda. La memoria muscular de sus días con visión le fallaba, el simple acto de hacer un nudo Windsor era ahora una montaña que escalar. ¿Papá? La voz de Sara se oyó a través de la puerta. ¿Necesitas ayuda? Sonrió a pesar de la situación. 2 días antes, apenas había hablado. Ahora le ofrecía ayuda, encontrando una fuerza que él no sabía que poseía. Entra, pequeña. La puerta se abrió y oyó sus suaves pasos. Luego, sus pequeñas manos se posaron sobre las de él guiándolas. El extremo ancho va por encima, dijo en voz baja. Mamá me enseñó con mi osito de peluche. Dijo que algún día podría necesitar ayudarte. A Max se le hizo un nudo en la garganta. Jennifer siempre había sido la planificadora, pensando en situaciones que él nunca había considerado, incluso en la muerte, ella seguía cuidando de ellos. Allí, Sara dijo, «Ahora te ves como en las fotos, como un marine». «¿Cómo sabes cómo soy?», preguntó Mac, genuinamente curioso. «¿Porque Duke lo sabe?», respondió ella simplemente. «Y Duke me muestra cosas en mis sueños». «¿Es raro?», Mac la atrajo hacia sí. «Nada de nuestra familia es raro, cariño. Solo es especial». La sala del tribunal estaba abarrotada cuando entraron. Mac podía oír los susurros, sentir el peso de la atención. Duke caminaba perfectamente a su lado, con pasos medidos, profesional a pesar del caos de los últimos días. El alguacil había protestado inicialmente por la presencia de Duke, pero Chen había presentado documentación que acreditaba la condición de Duke como animal de servicio para la ceguera de Mac, en virtud de la ley de estadounidenses con discapacidades. Nadie podía discutir la ley federal ADA. «Todos de pie», dijo el alguacil. «Preside la honorable jueza María Martínez». El murmullo de la gente al ponerse de pie llenó el aire. Mac se levantó con suavidad, y Duke imitó su movimiento. «Siéntense», dijo la jueza Martínez. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había pasado décadas viendo a través de las mentiras. «Esta es una audiencia sobre la orden judicial de emergencia para suspender la eutanasia del perro militar T-573, conocido como Duke. Sra. Chen, ¿puede proceder?». Los tacones de Rebecca Chen resonaron con determinación en el suelo. «Su señoría, pretendemos demostrar que Duke no es un animal peligroso, sino un activo militar altamente entrenado que estaba cumpliendo con su deber cuando detuvo al ayudante Brennan. Presentaremos pruebas de corrupción sistemática dentro del departamento del sheriff, incluyendo la persecución deliberada de perros detectores de drogas. Esa es una acusación muy grave, abogada». «Sí, su señoría, y tenemos pruebas que la respaldan». Chen llamó primero al doctor Mitchell. El veterinario parecía diferente en el estrado, más viejo de algún modo, agobiado por su conciencia. Llevaba un traje gris que no le quedaba bien, como si lo hubiera tomado prestado para la ocasión. «Doctor Mitchell», comenzó Chen, «¿cuánto tiempo lleva siendo el veterinario consultor de la unidad canina del condado?» 7 años. «En ese tiempo, ¿a cuántos perros ha sacrificado?». Mitchell juntó y separó las manos. 16. «¿Cuántos en los últimos 18 meses? 4. ¿Qué tenían en común estos 4 perros?». Thomas Brennan se puso de pie. «Objeción. Relevancia. Se refiere al patrón, su señoría», respondió Chen. «Se admite». Mitchell respiró hondo. Todos estaban certificados para la detección de drogas. Todos habían atacado a agentes que posteriormente fueron investigados por diversas infracciones. ¿Realizó pruebas post-mortem a estos perros? Sí, extraoficialmente. ¿Qué encontró? Los 4 tenían metanfetamina y ketamina en el organismo. Esa combinación no se da de forma natural. Alguien los drogó. Se produjo un revuelo en la sala.
El juez Martínez golpeó el mazo para llamar al orden. Chen presentó los informes del laboratorio y volvió a dirigirse a Mitchell. En su opinión profesional, ¿por qué alguien drogaría a estos perros? Para desacreditarlos. Un perro que da positivo en drogas y muestra un comportamiento agresivo sería sacrificado. Básicamente, los elimina como testigos. ¿Testigos de qué? De tráfico de drogas. Estos perros podían detectar incluso trazas. Si alguien de las fuerzas del orden estuviera involucrado en el tráfico de drogas... Objeción. Thomas Brennan se puso de pie. Especulaciones y teorías conspirativas. Se admite por especulación, el jurado desestimará la última declaración. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla estaba plantada. Chen llamó a Sarah a continuación. El corazón de Mac se encogió al oír sus pequeños pasos acercarse al estrado de los testigos. No debería tener que hacer esto, con 8 años y testificando en un tribunal. Pero ella había insistido, mostrando el mismo coraje obstinado que la había llevado a dibujar a Duke durante años, sin saber por qué. «Sarah», dijo Chen con voz suave, «¿puedes contarnos lo que viste en Walgreens?» La voz de Sarah era débil, pero clara. «Estaba con la señora Rodríguez. Estábamos comprando helado porque papá estaba en el médico. Vi al ayudante Brennan en el aparcamiento». «¿Cómo sabías que era el ayudante Brennan?» «Porque vino a nuestro coche después. Llevaba el mismo uniforme y tenía la misma mirada malvada». Mac oyó que Thomas Brennan se movía, preparándose para objetar la descripción. ¿Qué hacía el ayudante Brennan en el aparcamiento? Miró a su alrededor como si se asegurara de que nadie le veía. Luego tiró algo al contenedor de basura. Una bolsa pequeña. ¿Te vio mirando? No. Yo estaba en el asiento trasero. Pero cuando se acercó al coche, le preguntó a la señora Rodríguez por papá. Quería saber cuándo iba a venir papá a ver a Duke. ¿Dijo por qué? Sarah bajó la voz. Dijo que sería mejor que papá no viniera, que Duke era peligroso y que papá podría salir herido. ¿Cuándo fue eso? 3 días antes de que Duke le mordiera. Las implicaciones quedaron en el aire. Brennan sabía que Mac iba a venir y se había preparado para ello. El interrogatorio de Thomas Brennan fue suave pero directo. Sarah, has pasado por muchas cosas, ¿verdad? Sí. ¿Has perdido a tu madre? Mac apretó las manos, utilizando la muerte de Jennifer contra una niña de 8 años. Sí, dijo Sarah en voz baja. Y eso debe hacer que algunos recuerdos sean confusos. No. La voz de Sarah se hizo más fuerte. Lo recuerdo todo. Recuerdo que mamá se marchó. Recuerdo que papá llegó a casa ciego. Recuerdo que dibujé a Duke, aunque nunca lo había visto. Y recuerdo que el ayudante Brennan tiró drogas. ¿Cómo sabes que eran drogas? Porque tenía el mismo aspecto que el hombre que chocó contra el coche de mamá, asustado y tratando de ocultarlo. La sala se quedó en silencio. Thomas Brennan se retiró. A continuación llamaron a Mac. Duke lo guió hasta el estrado con facilidad, luego se sentó a sus pies. El alguacil dudó al pronunciar el juramento, pero Mac puso la mano sobre la Biblia sin ayuda. «Señor Thompson», comenzó Chen, «por favor, cuéntele al tribunal cómo fue el entrenamiento de Duke». Mac habló durante casi 30 minutos, detallando los meses de preparación en la base aérea de Lackland, el entrenamiento especializado en detección y los preparativos para el despliegue. Explicó la certificación de Duke en detección de narcóticos, detección de explosivos y protección de personas. Mac explicó que Duke no solo estaba entrenado para encontrar drogas, estaba entrenado para identificar y neutralizar amenazas a su unidad. En Afganistán, eso significaba insurgentes que ocultaban artefactos explosivos improvisados. Aquí, significa delincuentes que ocultan drogas. ¿Puede explicar el comportamiento de Duke con el agente Brennan? Duke detectó narcóticos. Cuando Brennan metió la mano en el bolsillo donde ocultaba las drogas, Duke siguió su entrenamiento. Asegurar la fuente, evitar la destrucción de pruebas, proteger a los civiles. ¿Cómo puede estar seguro? Porque conozco a mi compañero. La respiración de Duke cambió a su patrón de alerta activa. Su enfoque fue el de un manual de interceptación de narcóticos. Mordió para detener, no para herir. En el momento en que le ordené que soltara, obedeció. El interrogatorio de Thomas Brennan fue agresivo. «Sargento Thompson, ¿está ciego?» «Sí». «¿Entonces no vio nada de esto?» «No necesito ver para conocer a mi compañero. Oí cada respiración, cada movimiento. Duke y yo trabajamos juntos durante 3 años en zonas de combate.
Conozco sus respuestas mejor que las mías. O está reconstruyendo los hechos para salvar a un perro peligroso. Duke ha salvado la vida de 13 estadounidenses. Ha detectado más de 60 artefactos explosivos improvisados. Ha localizado cientos de kilos de heroína talibán que financiaban operaciones terroristas. ¿Peligroso? Sí, para los criminales y enemigos de los Estados Unidos. Para todos los demás, es un protector. No has visto a este perro en 5 años. El gruñido de Duke resonó en la sala del tribunal. No era dirigido a Thomas Brennan, sino hacia las puertas traseras. La mano de Mac buscó automáticamente el collar de Duke, sintiendo la vibración del gruñido, la tensión en los músculos. «Duke, ¿qué pasa?», murmuró Mac. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. El ayudante del sheriff Carl Brennan entró tambaleándose, con los ojos desorbitados, claramente ebrio o drogado. Llevaba el uniforme desaliñado y el peinado, que se había arreglado con esmero, era un desastre. «¡Alto!», gritó. «No lo entienden, me matarán». «Ayudante Brennan». La voz del juez Martínez cortó como una navaja. «Está interrumpiendo un procedimiento judicial. No me importa». Brennan estaba llorando, la fachada de control completamente destrozada. Si ese perro demuestra lo que puede hacer, si demuestra que tenía razón, sabrán que he hablado. El sheriff Hayes se levantó de la galería. «Carl, hijo, tienes que calmarte». «No me llames hijo», Brennan se volvió hacia Hayes. «Lo sabías, todos lo sabíais. Cada vez que uno de esos perros se acercaba, nos obligabas a deshacernos de ellos». La sala del tribunal estalló en caos. El juez Martínez golpeó el mazo repetidamente. «¡Orden! ¡Orden!». No tenía otra opción, continuó Brennan, con las palabras saliéndole a borbotones. «Dijeron que harían daño a mi madre, a mi hermana. Todo lo que tenía que hacer era mover algunos productos, hacer que desaparecieran algunos arrestos. Pero los perros siempre lo sabían». 2 alguaciles se acercaron para sujetar a Brennan, pero él se apoyó contra las puertas. «Por eso tuvimos que drogarles, hacerles parecer locos, peligrosos». Mitchell ayudó. «No, esperen, Mitchell no lo sabía. Usamos sus suministros, su acceso, 4 perros en 18 meses. Todo porque podían oler lo que llevábamos». «Agente Brennan», dijo el juez Martínez, «tiene derecho a permanecer en silencio. No quiero seguir callado». Los ojos de Brennan encontraron a Mac. Su perro, Duke, lo supo en cuanto entré en el patio de entrenamiento, supo que tenía 1/4 de onza en el bolsillo. Se suponía que debía colocárselo a otra persona, hacer un arresto, pero él lo sabía. Duke permaneció concentrado en Brennan, su entrenamiento lo mantenía quieto a pesar de todos sus instintos de actuar. Mac sintió el poder controlado bajo su mano, la moderación profesional de un soldado esperando órdenes. «Señor Brennan», Chen dio un paso adelante. «¿Está diciendo que incriminó deliberadamente a Duke?». «Estoy diciendo que los incriminamos a todos. A todos los caninos que se acercaron demasiado a la verdad. A todo el departamento. No, no a todos. A algunos. A los suficientes. Una red que movía el producto a través de las pruebas, utilizando las rutas de patrulla como distribución, y esos malditos perros seguían encontrándolo». El sheriff Hayes se levantó lentamente. «Ayudante Brennan queda arrestado». Brennan se rió, con una risa aguda e histérica. «¿Arrestarme? Usted firmó 3 de esas órdenes de eutanasia». Sabía que algo andaba mal, pero miró para otro lado porque el alcalde le estaba presionando con el presupuesto y las estadísticas de delincuencia. «Ya basta», dijo Hayes, pero su voz carecía de convicción. El juez Martínez se puso de pie. «Sheriff Hayes, permanecerá en esta sala. Alguaciles, detengan al ayudante Brennan. Que alguien llame al FBI. Esto es ahora un asunto federal». Mientras se llevaban a Brennan, que seguía divagando sobre envíos y horarios, Mac sintió que Duke se relajaba poco a poco. La amenaza había sido identificada, contenida, misión cumplida, al menos por ahora. «Consejero», se dirigió el juez Martínez a Chen, «creo que he oído suficiente sobre la orden judicial. Su señoría», Thomas Brennan lo intentó por última vez. «Mi cliente estaba claramente bajo los efectos de las drogas. Su cliente acaba de confesar en audiencia pública tráfico de drogas, conspiración y maltrato animal», le interrumpió el juez. «En cuanto al asunto que nos ocupa,
Este tribunal considera que el perro militar Duke actuó dentro de los parámetros de su entrenamiento cuando detuvo al ayudante Brennan. Por lo tanto, se anula la orden de eutanasia. El martillo cayó con firmeza. La sala estalló. Los partidarios vitorearon. Los periodistas se apresuraron a salir para escribir sus artículos. Mientras todo esto sucedía, Mac se arrodilló y rodeó a Duke con sus brazos. «Lo hemos conseguido, chico», le susurró al pelaje de Duke. «Lo hemos conseguido». La cola de Duke se movió por primera vez en días, golpeando la pierna de Mac, pero incluso en la victoria, el perro permaneció alerta. Porque Duke entendía lo que Mac estaba empezando a comprender. Habían sacado a la luz algo más grande que un agente corrupto. Habían tirado de un hilo que desentrañaría toda una red. Sarah unió sus brazos a los de Mac alrededor del cuello de Duke. «¿Esto significa que Duke puede venir a casa con nosotros?» «Sí, cariño», dijo Mac, con lágrimas en los ojos. «Duke vuelve a casa. La audiencia de emergencia estaba programada para las 4 de la tarde del domingo, menos de 16 horas antes de la eutanasia programada de Duke. La jueza María Martínez había accedido a convocar el tribunal durante el fin de semana, una medida casi sin precedentes que ponía de manifiesto la gravedad de la situación o, tal vez, como sospechaba Rebecca Chen, la presencia de los 300 manifestantes que vigilaban frente al juzgado. Mac estaba en el baño del juzgado. Sarah le ayudaba a enderezar la corbata, la única que tenía, comprada para el funeral de Jennifer. Le temblaban ligeramente las manos al tocar la tela, un recuerdo muscular de cuando aún veía, que no se correspondía con su realidad actual. «Está torcida», dijo Sarah en voz baja, alcanzándolo para ajustárselo. «Ya está. Ahora estás como en las fotos». «¿Qué fotos, cariño?» «Las que guardaba mamá. De antes, tú con tu uniforme azul». A Max se le hizo un nudo en la garganta. Había escondido esas fotos después del atentado, incapaz de soportar la visión de quien había sido. No sabía que Jennifer las había guardado, ni que Sarah las había estudiado. «¿Parezco un marine?», preguntó. «Siempre pareces un marine, papá, incluso cuando no puedes verlo». Llamaron a la puerta. «¿Mac?» La voz de Eleanor. «Es la hora». La sala del tribunal olía a madera vieja y cera de limón. El aire acondicionado luchaba contra el calor de agosto y la multitud. Mac podía oír a la multitud. Los simpatizantes que llenaban todos los asientos, los periodistas escribiendo en sus ordenadores portátiles, el murmullo de la expectación. Duke caminaba a su lado, perfectamente posicionado, guiando a Mac sin que se lo pidiera. «¿Todos de pie?», dijo el alguacil. «Preside la honorable jueza María Martínez». La voz de la jueza, cuando habló, tenía la autoridad de alguien que había visto todas las excusas y mentiras que podía producir el sistema legal. «Esta es una audiencia sobre la orden judicial de emergencia para suspender la eutanasia del perro militar T-573, conocido como Duke Miss Chen. Puede proceder». Los tacones de Rebecca Chen resonaron en el suelo. «Su señoría, pretendemos demostrar que Duke no es un animal peligroso, sino un activo militar altamente entrenado que ha sido sistemáticamente perseguido debido a su capacidad para detectar sustancias ilegales. Presentaremos pruebas de un patrón de corrupción dentro del departamento del sheriff, incluyendo el drogamiento deliberado y la incriminación de perros detectores». ¿Objeción? Thomas Brennan se puso de pie, con su costoso traje de inmaculado. «Son acusaciones descabelladas y sin fundamento». «Yo determinaré lo que tiene fundamento, señor Brennan». «Continúe, Srachen». «Llamamos al doctor James Mitchell». Mitchell subió al estrado, con aspecto demacrado pero decidido. Bajo el interrogatorio de Chen, expuso sus conclusiones. 4 caninos, todos entrenados para la detección de drogas, todos sacrificados tras atacar a agentes, todos con metanfetamina y ketamina en su organismo. ¿Podrían haber sido administradas estas drogas accidentalmente?, preguntó Chen. No. Las combinaciones y concentraciones sugieren una administración deliberada. Alguien quería que estos perros dieran positivo en drogas y mostraran un comportamiento errático. Objeción, dijo Brennan. Especulación. Denegada. El testigo es un experto que ofrece una opinión profesional. Chen presentó los informes del laboratorio como prueba y llamó a su siguiente testigo. Llamamos a Sarah Thompson. Mac sintió un nudo en el pecho. Lo habían hablado, pero oír el nombre de su hija en el tribunal lo hacía real.
La pequeña mano de Sarah se deslizó de la suya mientras se dirigía al estrado. «Sarah», dijo Chen con suavidad después de que ella prestara juramento, «¿puede decirnos lo que vio en el Walgreens de Speedway?» La voz de Sarah era débil, pero firme. «Estaba con la señora Rodríguez. A veces me lleva cuando papá está en el hospital de veteranos. Estábamos comprando helado y vi al ayudante del sheriff Brennan en el aparcamiento. ¿Qué estaba haciendo?» Parecía asustado. No dejaba de mirar a su alrededor y luego tiró algo al contenedor de basura, una bolsa pequeña. «¿Cómo puedes estar segura de que era el ayudante Brennan? Porque se acercó a nuestro coche». Le preguntó a la señora Rodríguez por papá, por cuándo iba a venir a ver a Duke. Dijo que sería mejor que papá no viniera, que Duke era peligroso. ¿Cuándo fue eso? 3 días antes de que Duke lo mordiera. Se produjo un murmullo en la sala. Mac oyó cómo Brennan respiraba con dificultad. Thomas Brennan susurró algo a su sobrino. «Usted es testigo», dijo Chen. Thomas Brennan se acercó a Sarah como si fuera una granada activa. «Sarah, has pasado por mucho, ¿verdad? ¿Has perdido a tu madre?» «Sí. Y eso debe hacer que a veces te resulte difícil recordar las cosas con claridad». Mac empezó a levantarse, pero la mano de Chen sobre su brazo lo detuvo. «Confía en el proceso», le dijo su tacto. «Lo recuerdo todo», dijo Sarah, con voz cada vez más firme. «Recuerdo que mamá se fue a la tienda. Recuerdo que vino la policía. Recuerdo a papá en el hospital. Y recuerdo que mamá se fue a la tienda. Recuerdo que vino la policía. Recuerdo a papá en el hospital. Y recuerdo al ayudante Brennan tirando las drogas porque tenía la misma expresión que papá cuando los médicos dijeron que nunca volvería a ver». Asustada e intentando ocultarlo, Brennan se retiró y Chen llamó a su siguiente testigo. La defensa llama a Marcus Thompson. Mac se levantó, con Duke inmediatamente a su lado, guiándolo hasta el estrado. El alguacil dudó antes de tomar juramento a un hombre ciego, pero procedió cuando Mac colocó perfectamente su mano sobre la Biblia. «Señor Thompson», comenzó Chen, «cuéntenos sobre el entrenamiento de Duke». Mac habló durante 20 minutos, detallando los meses de preparación, los procesos de certificación y el historial de Duke en Afganistán. Explicó cómo funcionaban las alertas de Duke, los sutiles cambios en la postura, la respiración y la concentración que indicaban diferentes tipos de sustancias. En su opinión profesional, ¿por qué atacó Duke al ayudante Brennan? «Duke no atacó», respondió a una alerta entrenada. «En Afganistán, lo llamábamos asegurar la fuente. Si Duke detectaba drogas en una persona que intentaba alcanzar un lugar oculto, su entrenamiento le indicaba que impidiera el acceso a posibles armas o pruebas. ¿Entonces Duke pensó que el agente Brennan era una amenaza? Duke sabía que el agente Brennan llevaba drogas. Su respuesta fue el protocolo de protección de manual. El interrogatorio de Thomas Brennan fue brutal. «Sargento Thompson, usted es ciego, ¿verdad?» «Sí». «Así que usted no vio realmente esta supuesta respuesta perfecta». «No necesitaba verla. La oí. El patrón de respiración de Duke, la derribada controlada, la liberación inmediata al recibir la orden. Conozco las respuestas de mi compañero como conozco los latidos de mi corazón. Su compañero, al que no ha visto en 5 años, no borra ese tipo de vínculo, señor Brennan. Duke me esperó 5 años. Lo menos que puedo hacer es reconocer su integridad. ¿O es usted un hombre desesperado que intenta salvar a un perro peligroso inventando?» El gruñido de Duke atravesó la sala, bajo y amenazante, no dirigido a Thomas Brennan, sino hacia el fondo de la sala. La mano de Mac encontró el collar de Duke, sintiendo la tensión. «Duke, cálmate», ordenó Mac, pero el gruñido continuó. El juez Martínez se inclinó hacia adelante. «¿Hay algún problema?» Chen se puso de pie. «Su señoría, Duke es un perro detector. Si está alertando». Las puertas de la sala se abrieron de golpe. El ayudante del sheriff Carl Brennan entró tambaleándose, con los ojos desorbitados, claramente ebrio o drogado. «Detengan esto. No entienden lo que están haciendo. Ayudante Brennan». La voz del juez Martínez era gélida. «Está usted fuera de lugar». «Me matarán», gritó Brennan. «Si ese perro testifica, si muestra lo que puede hacer, sabrán que he hablado». El sheriff Hayes, que estaba sentado en la galería, se levantó lentamente. «Carl, hijo, tienes que...». No tenía otra opción. Brennan estaba llorando, con el rímel corrido por la desesperación. «Dijeron que harían daño a mi familia si no les ayudaba a mover el producto.
Los perros seguían encontrándolo, así que no ayudé a trasladar el producto. Los perros seguían encontrándolo, así que tuvimos que deshacernos de los perros. La sala del tribunal estalló, el juez Martínez golpeó el mazo para llamar al orden mientras los ayudantes del sheriff se acercaban para sujetar a Brennan. Durante todo ese tiempo, Duke permaneció concentrado, con la atención fija en Brennan con la intensidad de un profesional entrenado que finalmente ha acorralado a su objetivo. «Su señoría», dijo Chen cuando se restableció el orden, solicitó el sobreseimiento inmediato de todos los cargos contra Duke y el reconocimiento de su condición de agente de la ley que estaba cumpliendo con su deber. Thomas Brennan se puso de pie, con el rostro enrojecido. «Su señoría, mi sobrino está claramente bajo coacción. Su señoría, mi sobrino está claramente bajo coacción. Su sobrino acaba de confesar en audiencia pública tráfico de drogas y conspiración», dijo la jueza Martínez. «Al alguacil, detenga al agente Brennan. Sheriff Hayes, le sugiero que también se quede. Tenemos que discutir el alcance de la corrupción en su departamento». Se volvió hacia Mac y Duke. «En cuanto al asunto que nos ocupa, el tribunal considera que el perro militar Duke actuó dentro de los parámetros de su entrenamiento cuando detuvo al agente Brennan. Por la presente, se anula la orden de eutanasia. Además, este tribunal recomienda que se reconozca oficialmente a Duke por su servicio en la denuncia de actividades delictivas». El martillo cayó, y la sala estalló en vítores. Mac sintió que Duke movía la cola, sintió los brazos de Sarah rodeándolo, sintió que el peso de 5 años se le quitaba de encima. Pero incluso en la victoria, Mac mantuvo la mano sobre el collar de Duke, porque Duke seguía alerta, todavía concentrado en algo en esa sala que no pertenecía allí. La red de narcotráfico había sido descubierta. Pero Duke sabía, como Mac empezaba a comprender, que el peligro no había terminado. Todavía no. La celebración fuera del juzgado duró poco. Mientras los seguidores vitoreaban y los equipos de noticias se apresuraban para conseguir entrevistas, Duke permaneció rígido junto a Mac, con la atención fija en algo más allá de la multitud. El gruñido que retumbaba en su pecho era diferente a sus advertencias anteriores, más profundo, más urgente. «¿Qué pasa, chico?», murmuró Mac, apretando con fuerza el arnés de Duke. Rebecca Chen estaba hablando con un periodista cuando se fijó en la postura de Duke. Su instinto legal, agudizado por años de leer las sutiles señales de los tribunales, se activó de inmediato. «Mac, tenemos que irnos. Ahora». Pero era demasiado tarde. El todoterreno negro salió de la nada, con los neumáticos chirriando al saltar el bordillo, y la gente se dispersó gritando. Duke se lanzó hacia adelante, tirando con fuerza de Mac hacia la izquierda justo cuando el vehículo pasaba rugiendo por donde ellos habían estado. Mac oyó el estruendo del metal contra el hormigón cuando el todoterreno se estrelló contra los escalones del juzgado. «Sarah», gritó Mac, con el pánico ahogándole la garganta. «Estoy aquí, papá», dijo ella a su derecha, asustada pero a salvo. Eleanor la había agarrado y la había empujado detrás de una jardinera de hormigón. Se cerraron las puertas de los coches. Se oyeron pasos. El gruñido de Duke se convirtió en un rugido. «Que nadie se mueva». La voz era desconocida, con acento, «muévete». La voz era desconocida, con acento, de Europa del Este, tal vez rusa. «Queremos el perro». La sangre de Mac se heló. Esto ya no se trataba de corrupción local. «El perro sabe demasiado», continuó la voz. «O viene con nosotros, o habrá muertos». La multitud se había quedado en silencio. Esa terrible quietud de la presa que reconoce al depredador. Mac podía oír al menos 3 pares de pasos, botas tácticas sobre el pavimento, profesionales. «Está rodeado de testigos», dijo Jen, con voz firme a pesar de la situación. «Y de cámaras, sea lo que planeen». Un disparo rasgó el aire. Gritos. Alguien cayó cerca. Mac oyó el impacto, los jadeos. «El siguiente será un niño», dijo el líder. «El perro, ahora». La mente de Mac se aceleró. Duke podría atacar. Probablemente derribaría al menos a uno de ellos. Pero en medio de toda esa gente, con Sarah allí. «Si te entrego a Duke», dijo Mac lentamente, «¿dejarás ir a todos los demás?» «Papá, no», gritó Sarah, desgarrándole el corazón. Duke se apretó contra la pierna de Mac, dejando escapar un gemido. Después de 5 años separados, habían pasado menos de 48 horas juntos. No era suficiente. Nunca sería suficiente.
Mac, susurró Eleanor desde algún lugar a su izquierda. Duke está tratando de decirte algo. Tenía razón. El comportamiento de Duke había cambiado. Ya no estaba concentrado en los hombres armados. En cambio, estaba alerta, con el hocico en alto y la cola rígida, la misma postura que había mantenido en la sala del tribunal, pero ahora más fuerte. Lo que fuera que olía, había más. Mac lo comprendió. No estáis aquí por Duke, dijo. Estáis aquí por lo que Duke encontró. Silencio. Entonces el líder se rió. Un sonido como el de cristales rompiéndose. Inteligente. Sí. El ayudante fue descuidado. Dejó pruebas. El perro sabe dónde. No lo entiendo, mintió Mac, ganando tiempo, porque sí lo entendía. Duke no solo había detectado drogas en Brennan. Había detectado algo más, algo que conectaba a esos hombres. Y en algún lugar entre la multitud o en el juzgado, esa prueba seguía existiendo. La nariz de Duke apuntaba como la aguja de una brújula hacia el todoterreno accidentado. Si el perro viene, la chica muere, dijo el líder, y Mac oyó el clic característico de un martillo amartillándose. Tu hija, ¿verdad? Es muy guapa. Sería una pena. El mundo se redujo a ese sonido, a esa amenaza. Las manos de Mac temblaron sobre el arnés de Duke. En Afganistán había tomado decisiones imposibles. Pero nunca esta. Nunca Sarah. Vale, respiró. Vale, Duke, cállate. Pero Duke no se movió. En cambio, hizo algo que nunca había hecho en todos los años que llevaban juntos. Desobedeció directamente una orden. El enorme pastor alemán se plantó entre Mac y el pistolero, con el pelo erizado y los dientes afilados. Duke, quieto, repitió Mac, ahora desesperado. Duke ladró una vez, con un ladrido agudo y contundente. Luego hizo algo sin precedentes. Mordió la mano de Mac. No con fuerza, no para hacerle daño, pero lo suficiente para que Mac soltara el arnés. No. Mac se lanzó hacia adelante, pero unas manos fuertes lo sujetaron. El sheriff Hayes, precisamente él. Confía en él, susurró Hayes con urgencia. Ese perro sabe algo que nosotros no sabemos. Duke se acercó sigilosamente al todoterreno, con cada parte de su cuerpo irradiando una agresividad controlada. Los hombres armados lo seguían con sus armas, pero Duke no se acercaba a ellos. Estaba rodeando el vehículo. «Detenedlo», gritó el líder. Uno de los hombres se movió para interceptar a Duke. Fue un error. Duke se lanzó con toda su fuerza, 40 kilos de músculo entrenado y furia. El hombre cayó gritando, con las mandíbulas de Duke clavadas en su brazo armado. El arma salió disparada por el pavimento. Se desató el caos. La multitud se alejó de la violencia, las sirenas de la policía sonaban en la distancia. Los pistoleros restantes apuntaron con sus armas entre Duke y los civiles que huían, claramente divididos entre su misión y la huida. Duke soltó al hombre caído y siguió hacia el todoterreno, ahora cojeando. La entrada le había costado caro. Mac lo notó en su andar. El ligero arrastre de su pierna trasera. Una combinación de viejas heridas de guerra y nuevos daños. «Olvidaos del perro», gruñó el líder. «Corred. Corred». Corrieron hacia el todoterreno, pero Duke ya estaba allí. Saltó por la puerta abierta y salió segundos después con algo en la boca. Una bolsa de lona negra. El líder levantó su arma, apuntando a Duke. Mac se movió sin pensar, guiado por la memoria muscular. El bastón blanco que tenía en la mano se convirtió en un arma, azotando el aire donde sus oídos le decían que estaba el pistolero. Impactó con un crujido, haciendo que el hombre tropezara. Se escucharon disparos, no de los criminales, sino de las unidades policiales que llegaban. Los pistoleros se dispersaron, dos lograron llegar al todoterreno, con los neumáticos chirriando mientras huían. El que Duke había derribado yacía gimiendo en el pavimento, acunando su brazo destrozado. «Duke», gritó Mac, cayendo de rodillas. «Duke, ven». El pastor alemán cojeó hacia él, con la bolsa de lona aún entre los dientes. La dejó caer a los pies de Mac, y luego se derrumbó contra él, jadeando con dificultad. Las manos de Mac encontraron calor húmedo en el hombro de Duke. «Sangre». «No», susurró Mac, palpando la herida con los dedos. «No, no, no. Otra vez no. No cuando acabo de recuperarte». Sarah apareció de repente, y sus pequeñas manos se unieron a las de él sobre el pelaje de Duke. «Está bien, papá».
uniéndose a las de él sobre el pelaje de Duke. Está bien, papá. No es profundo. Está bien. Tenía razón. La sangre era de un rasguño, doloroso pero no mortal. La cola de Duke golpeaba débilmente contra el pavimento mientras Mac lo examinaba. ¿Qué hay en la bolsa?, preguntó Chen, arrodillándose junto a ellos. El sheriff Hayes, que había estado asegurando la escena, abrió con cuidado la bolsa de lona. Su brusca inspiración lo dijo todo. ¿Drogas? Pero también sacó montones de documentos, memorias USB, lo que parecían registros financieros. Esto es evidencia. Extractos bancarios, manifiestos de envío, listas de contactos. Esto podría acabar con toda la operación. Mac lo entendió entonces. La red de narcotráfico no era solo local. Brennan había sido un pequeño engranaje en algo internacional. Y Duke, el brillante y leal Duke, sabía que las pruebas estaban en ese vehículo, sabía que protegerlas valía más que seguir órdenes. «Buen chico», susurró Mac, hundiendo la cara en el pelaje de Duke. «Buen chico». 6 meses después, el sol de Arizona pintaba el desierto de tonos dorados y ámbar mientras Mac se encontraba en el patio trasero de su nuevo hogar. No era un alquiler, ni una vivienda temporal, sino la suya, comprada con el dinero de la recompensa por la redada internacional de drogas que el descubrimiento de Duke había desencadenado. 37 detenciones en 4 países. Más de 50 millones en drogas incautadas. Todo porque un pastor alemán se negó a rendirse. «Papá, ya están aquí», gritó Sara desde la casa, con la voz llena de emoción. Ya no había susurros, ni mutismo selectivo. Duke también le había dado eso, la confianza para hablar, para ser escuchada, para importar. Mac oyó los coches aparcar, las puertas cerrarse, voces familiares. La reunión mensual se había convertido en una tradición, pero hoy era especial. Hoy, Duke se graduaba en su programa de certificación como perro de terapia. «Qué bien estás, Marine», dijo Eleanor con voz cálida y afectuosa. Se había jubilado anticipadamente del departamento del sheriff y había utilizado su pensión para crear una organización sin ánimo de lucro que emparejaba perros militares con veteranos. Duke era su primer caso de éxito. Eleanor. Max sonrió y se volvió hacia su voz. «¿Duke ya está dentro?» Sara estaba terminando de acicalarlo e insistía en que estuviera perfecto para la ceremonia. La ceremonia. Max aún no podía creerlo. Duke, un guerrero marcado por las cicatrices, experto en detección de drogas. El perro que había desarticulado una red criminal internacional, ahora estaba oficialmente certificado para trabajar con veteranos traumatizados. A sus 9 años, cuando la mayoría de los perros militares ya estaban completamente jubilados, Duke había encontrado una nueva misión. Mac, la voz del Dr. Mitchell había cambiado para siempre tras los acontecimientos de hacía 6 meses. Había testificado en los juicios y ayudado a sacar a la luz la eliminación sistemática de los perros detectores. Ahora era voluntario en la organización sin ánimo de lucro de Eleanor, donde ofrecía atención veterinaria gratuita. Los análisis de sangre de Duke habían salido perfectos. El hombro se había curado muy bien. «Es duro», dijo Mac, aunque ambos sabían que era más que eso. Duke tenía ahora algo por lo que vivir. Muchas cosas. La puerta trasera se abrió y Mac oyó el característico clic de las uñas de Duke en el patio. Pero también otros sonidos. Susurros, risitas reprimidas, más pasos de los que debería haber. ¡Sorpresa! El coro de voces hizo que a Mac se le hiciera un nudo en la garganta. Tanta gente que se había convertido en su familia. Rebecca Chen, que había ganado 3 casos más, protegiendo a animales de servicio. El sheriff Hayes, ahora ex-sheriff, que había dimitido para ayudar a reconstruir el departamento desde cero. Los veteranos del grupo de terapia de Duke, hombres y mujeres que habían encontrado esperanza en un perro que entendía sus pesadillas. «No podíamos dejar que Duke se graduara sin una fiesta como es debido», dijo Rebecca. «No después de todo lo pasado». Duke se apretó contra la pierna de Mac, moviendo la cola, pero controlado. Siempre al servicio, incluso ahora. La mano de Mac encontró el suave pelaje detrás de las orejas de Duke, notando las cicatrices, la historia escrita en el tejido dañado y las heridas curadas. «¡Discurso!», gritó alguien. Mac negó con la cabeza, riendo. «Ya sabéis que no doy discursos». «Papá». La mano de Sara se deslizó entre las suyas. «Por favor». ¿Cómo podía negarle algo?
Esa niña que había encontrado su voz defendiendo a Duke, que hacía dibujos que le describía con todo detalle, que les leía a ambos todas las noches. Con la cabeza de Duke en su regazo y la mano de Mac en la espalda de Duke, se formó una cadena de conexión y sanación. «Está bien», dijo Mac, «pero Duke es el verdadero héroe aquí». «Los dos lo son», dijo Eleanor con firmeza. «Esa es la cuestión». Mac carraspeó. «Hace 6 meses, creía que estaba salvando a Duke. La verdad es que él me salvó a mí. Otra vez. Nos salvó a todos». Su voz se hizo más fuerte. «Me dijeron que era peligroso. Que estaba destrozado. Demasiado dañado para confiar en él. Me dijeron lo mismo de mí después de Afganistán». La cola de Duke golpeó la pierna de Mac. «Pero las cosas rotas pueden curarse. Solo necesitan a alguien que crea que vale la pena arreglarlas. Duke creyó en mí cuando yo había perdido la fe en mí mismo. Esperó 5 años porque lo sabía. De alguna manera, lo sabía. Aún no habíamos terminado». Mac se arrodilló y rodeó con los brazos el cuello de Duke. El certificado de graduación se arrugó entre ellos, pero a ninguno de los dos le importó. «Así que, por las segundas oportunidades», continuó Mac, «por los lazos que no se rompen, por las familias que elegimos y las que nos eligen a nosotros. Y por Duke, que nos recuerda cada día que el servicio no termina con la baja, sino que simplemente encuentra nuevas formas de ser importante». Los aplausos fueron cálidos, interrumpidos por los ladridos de los otros perros presentes. La cola de Duke se movía con más fuerza ahora, y ese control reservado finalmente se rompió en pura alegría. Más tarde, cuando se puso el sol y la fiesta terminó, Max se sentó en el porche con Duke a su lado. Sarah se había quedado dormida en la silla junto a ellos, agotada por la emoción del día. La noche del desierto se estaba enfriando, trayendo el aroma de la salvia y la lluvia que se avecinaba. «Lo hemos hecho bien, chico», murmuró Mac. «Lo hemos hecho bien, chico», murmuró Mac. «Lo hemos hecho bien». La respuesta de Duke fue un suspiro de satisfacción. Y apoyó la cabeza en el regazo de Mac. El mañana traería nuevos retos, veteranos a los que ayudar, heridas que curar, batallas que librar contra los enemigos invisibles del trauma y la pérdida. Pero esa noche solo eran un hombre y su perro, ni rotos ni perdidos, sino en casa. A veces, las mejores historias de amor no son entre personas. Son entre un guerrero y su perro, separados por la guerra, a 5000 millas de distancia, pero unidos por algo más fuerte que la distancia o el tiempo. Duke esperó 5 años en una perrera de hormigón, negándose a perder la esperanza, mientras Mac navegaba por la oscuridad, tanto literal como espiritual, creyendo que su compañero se había ido para siempre. Su reencuentro nos recuerda que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, que las cosas rotas pueden sanar cuando alguien cree que vale la pena salvarlas. Como muchos de vosotros que habéis servido, sacrificado o simplemente sobrevivido a las batallas de la vida, Mac pensaba que su propósito había terminado con sus heridas, pero Duke sabía que no era así. Sabía que el servicio no se retira, se transforma. Hoy curan a otros porque primero se curaron el uno al otro, demostrando que a veces nuestros mayores regalos vienen envueltos en pelaje y entregados con un hocico húmedo. Esta historia susurra lo que tu corazón necesita oír. No te han olvidado, tus mejores capítulos aún pueden estar por escribir y, en algún lugar, alguien, quizás con 4 patas, está esperando para recordarte que eres importante. ¿Alguna vez has vivido un reencuentro que lo cambió todo? ¿Qué le dirías a Duke si pudieras? Comparte tus pensamientos a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que otro lector necesita escuchar hoy.